Bienvenidos a Un Nuevo Educados. Este mes tenemos un tema muy interesante que sabemos que les va a gustar. Estaremos hablando sobre la innovación educativa y el aprendizaje basado en proyectos, cómo ambos se articulan con el modelo educativo de los exámenes de Cambridge. Hola, es un placer de tener ustedes con nosotros en Educados. Hoy vamos a explorar el tema de exámenes de Cambridge y para hablar de este tema estamos con Ana Sofía Fernández, el Exam Officer de Cambridge and Tree of Life International School. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuénteme un poco cómo es el proceso, porque usted empezó todo el proceso de hacer exámenes Cambridge and Tree of Life. Así es, tuve el privilegio de empezar con el proceso de acreditación de la escuela como Escuela Cambridge. Ha sido muy bonito aprender acerca de estándares internacionales. Hemos aprendido un montón como equipo también. Y esa es la gran curiosidad de todo el mundo, ¿cómo son los exámenes? Exacto, es porque no hablamos de Cambridge como es parte de nuestro país, pero realmente está muy lejos y una universidad muy grande y muchas personas no tienen la idea de quién es Cambridge International Education y cómo son sus exámenes. Y por lo mismo creo que nosotros en nuestro país, si lo vemos como tan lejano, a veces creemos que es imposible, que es inalcanzable hacer este tipo de pruebas. Pero bueno, aquí como escuela hemos estado haciendo un montón de trabajo para que nuestro programa académico esté homologado con las escuelas Cambridge y nuestros estudiantes puedan recibir la materia de manera que ellos se sientan confiados en algún momento, que ya tengan la edad y los conocimientos de enfrentarse a estas pruebas. Y normalmente ellos hacen estas pruebas ¿a qué grado? ¿Cuántos años tienen cuando necesitan Normalmente lo hacen a los 16 años y es una edad en donde ellos ya empiezan a definirse un poco acerca de qué carrera quieren estudiar, cuáles son sus materias favoritas, por ejemplo, porque no tienen que hacer todas. Y cuando ellos hacen un examen, los hacen aquí en Tree of Life, pero ¿cuántos exámenes hay? ¿Qué es el proceso? Bueno, este es un gran proceso, no es solamente hacer un examen y revisarlo. Esto empieza desde consultar con el equipo académico si ese estudiante está listo para hacer, por ejemplo, el examen de mate, ¿verdad? Entonces, consultar si ya él tiene los conocimientos para hacerlo, luego de eso matricularlo. Y una vez que todo esto está listo, desde Cambridge recibimos los exámenes. Entonces los exámenes vienen aquí cerrados, nadie puede verlos. Entran en un closet muy seguro con muchas llaves y muchas seguridades. Eso es una manera de asegurar que los exámenes los va a recibir sin que nadie antes los haya visto y van a ser enviados de una manera segura. Entonces se garantiza que los resultados van a ser justos. Todos tuvieron la misma oportunidad de hacerlo, el mismo tiempo. Y tienen el mismo tiempo en todo el mundo de hacer el examen. Por ejemplo, es 12 de octubre, ya sabes que a las 9 a.m. van a hacer su examen de mate internacional. Sí, lo que pasa es que nos dividimos por zonas, ¿verdad? Dependiendo de, por ejemplo, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica y otros continentes, pero sí, esa es la idea de que todos los estudiantes en el mismo momento, casi en el mismo momento, estén realizando la prueba. Y en un curso hay más que una prueba, ¿verdad? No es solo un examen por inglés o un examen por biología. Sí, y aquí es a donde viene como lo más interesante de estas pruebas, porque no es hacer un examen de ciencias o un examen de matemática o un examen de inglés o de mandarín. Por el contrario, en el caso de matemática hay exámenes, en un examen de mate puedes hacer hasta 3 componentes, uno con calculadora, otro sin calculadora, otro más de desarrollo. Entonces de esta manera el estudiante puede tener esa oportunidad de demostrar en qué está preparado, en qué necesita mejorar, ¿verdad? Y también el profesor se da cuenta de qué hace falta, ¿verdad? En el caso de los idiomas, también hay pruebas orales, pruebas de escucha, pruebas de marque con X y pruebas de desarrollo y comprensión de lectura. Sí, entonces en una materia, y hay más que 70, ¿verdad? Entonces un alumno puede escoger de varios cursos para tener suficientes para mostrar su
su habilidad en la materia, pero en un curso puedes tener hasta 3 exámenes. Sí, y también existe la posibilidad incluso de hacer un portafolio, en donde el chico de otra manera que no es un examen puede dejar evidencia de todo el conocimiento que adquirió. Hay 2 periodos del año, ¿verdad? Que uno puede escribir un examen o tomar un examen, mayo, junio y también octubre y noviembre. Ok, y si un alumno hace su examen, ¿qué pasa? Este examen va a Cambridge y después ese examen se envía inmediatamente a Cambridge. Mismo día. Casi que el mismo día. Nosotros lo sellamos, tenemos ciertas regulaciones para sellarlo y enviarlo, y tenemos que esperar alrededor de 2 meses para que ellos revisen y envíen los resultados. También tenemos la oportunidad de revisarlos nosotros y si no hay ninguna duda, si no hay ningún error, nos mandan el certificado y el chico ya recibe su certificación en la materia que hizo. Y esta certificación es muy interesante porque ellos usan un diferente sistema que tenemos en Costa Rica. Por ejemplo, aquí es considerado un buen alumno si tienes un 90 por arriba, vamos a decir. Pero allá Cambridge usa otro sistema, tienes letras A, B, C, hasta F. Y F no es fracaso o fail en inglés. Todos esos pasan. Entonces, tal vez puedes darnos como un punto de referencia. ¿Qué significa estas letras? Sí, las pruebas van desde A* hasta F, como acabas de mencionar. Inclusive un U, que significa como que esa persona no pudo resolver lo más básico del examen. Y ese tipo de resultados nos dan la posibilidad de hacer un gran análisis. Inclusive ellos pueden hacer la prueba otra vez. Entonces es otra oportunidad para mejorar la nota, ¿verdad? Esto que me hablas de que acá estamos acostumbrados a tener notas de 90 para arriba para ser un estudiante estrella, ¿verdad? En este caso las pruebas te dan más opciones, porque si de una materia se hace más de un componente, puede ser que tu resultado en la parte de escritura fue muy buena, pero en otra, hablemos de matemáticas, una sin calculadora fue muy mala y la otra fue muy buena. Al final se hace un promedio de esas calificaciones. Ahora, para tranquilidad del estudiante, sabe por asesoría de nosotros que de un C hacia arriba ya tiene la posibilidad de aplicar a universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, a donde sea que pidan como requisitos esas pruebas, y le va a dar esa seguridad de, ok, yo ya estoy más listo o más lista para empezar mis aplicaciones en la universidad. Entonces no se trata solamente de un número, como lo vemos aquí, sino de que entre varios componentes hacer un promedio y ver cuál ha sido es una evaluación auténtica, es de diferentes componentes, diferentes conocimientos y diferentes formas de responder también. Sí, el hecho que no hay elección múltiple, que bueno, hay algunos, pero en general uno está mostrando con un libreto de 12 páginas todo su conocimiento sobre una materia, dar un cielazo muy alto, vamos a decir, que el alumno pueda ir desde aquí hasta allá para mostrar que ellos saben, ¿verdad? Sí, eso en una prueba de selección múltiple, muy difícilmente vas a poder pensar de una forma creativa, expresar todo lo que sabes. Lo rico de estos exámenes es que, por ejemplo, incluso del examen vienen 5 preguntas y te dicen escoja 2. Exacto. Tienes opciones. Entonces tienes las opciones de ver, ok, yo me siento más seguro, me siento más preparado, estoy inspirado en escoger pregunta 2 y no la 1, ¿verdad? Y yo creo que esto también trabaja la parte que te dije, que en la vida real ellos van a ser adultos que necesitan este pensamiento crítico, tanto en su vida personal como profesional. Entonces, incluso que nosotros dentro de nuestras evaluaciones formativas en el día a día lo implementemos, ha sido un gran cambio para nosotros como escuela. Es cierto, hicimos el mock week. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de los alumnos haciendo estos exámenes, como eran de verdad los exámenes, aunque fue nuestra práctica. Sí, bueno, eso fue una gran experiencia porque pudimos ver todo el peso emocional que
tienen un examen, ¿verdad? Estudiantes súper emocionados de manera positiva de que iban a hacerlo, y otros súper estresados de que yo no me siento capaz de hacer estos exámenes, porque me avisaron hasta ahora, yo no quiero hacer nunca más estos exámenes. Entonces nos dimos cuenta de toda la parte emocional que hay detrás de un examen, ¿verdad? Y de cómo evacuar nosotros como profesores y en la parte de psicología y de orientación vocacional, cómo redirigir todas esas energías que pueden ser muy malas, redirigirlas a algo más positivo, de que ellos vean las grandes oportunidades que tienen al descubrirse. Exacto, de hacer una prueba y superarlo, de enfrentar un miedo y ganar. Sí, y ahora que empezaron a salir los resultados, ellos también ya ven que, tuve un C, tuve un D o un A, y eso también yo creo que va a ser bastante inspirador para ellos. Sí, de saber que ellos pueden mejorar, es cierto. Bueno, si usted tenía un alumno que llegaba para decir, voy por los exámenes Cambridge, no sé si es para mí o no para mí, ¿qué va a ser su respuesta? ¿Es bueno que ellos traten de ejercerse y tomar estos exámenes si ellos no saben dónde van a estudiar, si van a quedar aquí en Costa Rica estudiando? Sí, mi papel es darles mucho apoyo, y en vez de darles una respuesta es devolverles la pregunta, ¿verdad? ¿Usted qué es? ¿Cuál es su deseo? ¿En qué te sentís muy seguro? ¿En qué te sentís seguro o insegura? ¿Verdad? Y a partir de ahí revisar, yo me doy cuenta de este chico está muy decidido de qué es lo que quiere hacer, o más bien no tiene idea de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero el hecho que preparar por estos exámenes va a dar la disciplina, que va a dar la experiencia, la confianza, y todo esto de superar un reto, ¿verdad? De lograr un reto. Sí, y le da mucho sentido a la educación como un compromiso, de que estoy trabajando en las cosas que yo quiero, ¿verdad? En algún momento tal vez es una materia que no quiere, pero es obligatoria para entrar a una universidad, pero sí les despierta ese compromiso de, ya todo tiene un sentido, ya tiene un sentido de hacer experimentos en el laboratorio, por ejemplo, porque también hay pruebas que son de laboratorio. Entonces, es muy lindo ver cómo a ellos empiezan a abrirles el horizonte, empiezan a ver como más oportunidades, empiezan a ver más profesiones, no solo lo que han escuchado, sino que ya realmente empiezan a ver la importancia de prepararme en algo. Exacto. Y yo creo que teniendo el nombre de Cambridge International Education detrás de su certificado es como un base fuerte, y cuando uno está cuestionándose si yo tengo lo que es necesario para ir y trabajar en esta carrera, va a saber que tienen de verdad las bases necesarias para tener el éxito. Sí, no solamente para una carrera, creo que en el momento que ellos se enfrenten al mundo laboral, eso también les va a dar seguridad de que estuvieron estudiando con un sentido. Sí. Exacto, por un propósito. Pero muchas gracias por ayudarnos a entender algo que no es tan usual aquí en Costa Rica y en América Central, y conocimos Cambridge. Y por los que quieren conocer un poco más sobre Cambridge, Cambridge International Education tiene su sitio en el internet y tiene mucha información sobre cómo ellos preparan los jóvenes por un futuro más abierto. Muchas gracias. Es un proceso, este modelo educativo es un proceso que finaliza en exámenes. Pero lo más interesante de Cambridge es justamente este proceso, y es un proceso que permite a los estudiantes desarrollar aprendizajes significativos, profundos, que lleva a los estudiantes a reflexionar, a responsabilizarse de su propio aprendizaje. El movimiento fortalece tu negocio. Es buscar nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos objetivos. Es hacer tu negocio más accesible para más personas. Ya tu empresa nació. Ahora dale ruedas para que siga avanzando. Move tu negocio con Credicu. Te financiamos el auto flotilla para tu negocio, con primas desde el 10%, tasa especial y 3 meses de seguro gratis.
Hablemos al teléfono 7051-7455. Credit Q, con el respaldo de Grupo Q. Qué interesante la conversación entre Ángela y Ana Sofía. Pero ¿quieren saber más acerca de cómo nuestros estudiantes se prepararon para estos exámenes? Vamos con Teacher Dani y Flor Morado, quienes ampliarán más este tema. Hola, bienvenidos nuevamente a Educados. Hoy me acompaña Flor Morado, quien nos va a explicar cómo nuestra metodología PBL, metodología basada en proyectos, se une con nuestra certificación Cambridge. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, es un placer estar con vos. Yo estoy muy bien, es un placer tenerte acá. Ok, empecemos. ¿Qué es lo valioso de Cambridge? Ok, Cambridge es, primero, ¿qué es Cambridge? Cambridge es un modelo educativo que finaliza, es un proceso, este modelo educativo es un proceso que finaliza en exámenes. Pero lo más interesante de Cambridge es justamente este proceso, y es un proceso que permite a los estudiantes desarrollar aprendizajes significativos, profundos, que lleva a los estudiantes a reflexionar, a responsabilizarse de su propio aprendizaje, y es un camino que los lleva a ellos a reflexionar sobre su aprendizaje, reflexionar sobre la realidad, a vincular el quehacer educativo con lo que va más allá de la escuela, que es el mundo, que es la realidad, que es lo que sucede por fuera de las puertas. Y lo que tiene también de interesante Cambridge es que hace que los estudiantes puedan pensar los acontecimientos, los eventos, desde diferentes puntos de vista. Y entendiendo que cualquier punto de vista es válido. Y que es válido siempre y cuando se pueda fundamentar y justificar con datos y con información ese punto de vista que se está afirmando. ¿Cómo conectas el trabajo PBL con Cambridge? Ya como todo un currículum. Exactamente. Bueno, empezando por definir PBL. PBL es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, y casualmente, y voy a repetir todo lo que dije antes, porque tiene esta maravillosa cualidad de pareciera que nacieron para convivir, nacieron para estar juntos, PBL y los exámenes o la evaluación de Cambridge, porque no son los exámenes, es como en un momento particular. Justamente, aprendizaje basado en proyectos tiene varias características muy importantes. Primero, busca vincularse con el mundo real, busca plantearse problemáticas, plantearse inquietudes y resolverlas a partir de un proceso de investigación, un proceso guiado, un proceso de reflexión, un proceso de profundización, en el cual los docentes van guiando a los estudiantes para que los estudiantes vayan investigando, analizando, reflexionando y diseñando posibles soluciones que en plural no es una sola, sino que son múltiples posibles soluciones, y de nuevo, y lo ato con lo que dije antes de Cambridge, soluciones que sirven y que son válidas siempre y cuando estén sustentadas por esta investigación, estén sustentadas por una reflexión previa. Entonces, como te decía, pareciera que nacieron para estar juntos, PBL y Cambridge. PBL es el que desarrolla el camino para que los estudiantes puedan prepararse para los exámenes de Cambridge. En muchos sentidos.
en el sentido de desarrollar pensamiento creativo, de nuevo, por esto, ¿no? Porque cada problema puede tener múltiples soluciones, entonces hay que ser creativos para poder ver cómo se llega a esa solución. Genera independencia también, porque cada uno de los estudiantes va desarrollando su camino y su trayectoria para poder resolver estos problemas, siempre guiados obviamente por los docentes y por una didáctica especialmente diseñada para resolver las situaciones y para acompañar a los estudiantes. Entonces realmente hay una articulación tan grande y tan profunda entre PBL y Cambridge que no podría usar palabras distintas para describir uno y otro. ¿Qué favorece PBL en los estudiantes? Favorece autonomía, favorece empoderamiento, favorece desarrollo de pensamiento crítico, favorece un pensamiento reflexivo, el tomarse el tiempo para ir paso a paso y para ir analizando los diferentes pasos, favorece trabajo en equipo. ¿Qué más favorece PBL? Te dije ya, favorece autonomía. Realmente es uno de los modelos, a mi criterio, más completos para poder desarrollar habilidades del siglo XXI. ¿Cómo has visto, por ejemplo, hablas mucho del pensamiento crítico? Cuando hablamos de Cambridge y PBL, ¿cómo ves cuando ellos desarrollan proyectos, que eso se refleja en esos exámenes Cambridge que ellos realizan? Y eso es muy interesante lo que estás preguntando, Dani, porque el proyecto no tiene el estrés que tiene un examen. Un examen, claro. Entonces, lo que hacemos, y yo siempre me gusta hablar del proceso de entrenamiento, ¿no? Entrenamos a los estudiantes y los guiamos y los acompañamos para que ellos puedan ir desarrollando esas habilidades y fortalezas que después van a ser indispensables de ser puestas en ejecución en un momento de alto estrés como es un examen. Y la característica que tienen los exámenes de Cambridge es que son exámenes que requieren que los estudiantes, de nuevo, pongan en juego habilidades de reflexión, de argumentación, de lectura comprensiva de los textos. Entonces, lo que hace PBL es prepararlos para que puedan hacer de manera exitosa y, entre comillas, relajada, porque ellos ya adquirieron las habilidades y comprendieron previo a llegar al examen. ¿Y cómo lo hicieron? A través de estos procesos PBL que hacen antes. Ahorita estamos hablando un poco de esta unión, ¿verdad? Yo sé que Cambridge es una certificación, PBL una metodología, pero ¿en qué momento ellos se unen? Porque ambos, ¿verdad? No nos explican cómo unirse, pero ¿en qué momento podemos encontrar, o un profesor puede encontrar cómo unir estas dos cosas? Bueno, algo que se puede hacer es utilizar exámenes de Cambridge anteriores, que están disponibles para hacer prácticas, e ir intercalándolos los proyectos. Cuando en un proyecto uno hace preguntas para que los estudiantes investiguen, es muy bueno que sean las mismas en algunos casos, no únicamente, pero sí que se incorporen preguntas de los exámenes de Cambridge a lo largo, de manera transversal en el proyecto. Claro. ¿Para qué? Por un lado, para que vayan familiarizándose con el tipo de preguntas, pero algo muy importante es para que vayan aprendiendo a construir las respuestas. Por supuesto. Porque las respuestas tienen que ser de una manera determinada. Y entonces eso también se practica, eso también se entrena. Y de esta forma los profesores pueden ir mechando, articulando y haciendo retroalimentación a los estudiantes para que puedan llegar al examen mejor preparados. En este caso, vos como mentora de PBL, ¿recomiendas que un profesor se guíe basado en las materias que ellos van a presentar o siempre dejar el proceso fluido de PBL que, como decías, es muy transversal? Mira, yo creo que hay que incluir y es necesario, porque no son contradictorios. A veces se cree que aprendizaje basado en proyectos y exámenes es algo incompatible y contradictorio. Claro, que tenemos que seguir como un solo camino. Claro, y es incompatible con los exámenes estandarizados tradicionales. No es incompatible con los exámenes de Cambridge, que son totalmente diferentes a un examen tradicional y estandarizado. Entonces, esta es la riqueza que tienen, que se pueden retroalimentar uno a otro, se pueden enriquecer un modelo con el otro. Claro. En una entrevista que hacía Angie con Ana Sofía, ella hablaba que en Cambridge evitamos la opción múltiple, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cómo es este formato y cómo se linkea también a PBL.
Ok, básicamente Cambridge, y creo que voy a volver a decir algo, es invita a los estudiantes a pensar y a expresar lo que piensan, que muchos estudiantes muchas veces saben mucho, pero no saben cómo comunicarlo, y esta es otra de las fortalezas que comparten PBL y Cambridge, el hacer foco en cómo se comunican los conocimientos, cómo se comunican los saberes, cómo se comunican las ideas, porque un examen no es ni más ni menos que una instancia de comunicación, es una instancia de hacer visible el pensamiento. Entonces, PBL entrena y desarrolla las habilidades de comunicación y de hacer visible el pensamiento, y a la hora de hacer un examen, el examen requiere que los estudiantes hagan visible el pensamiento, porque lo que necesitamos en un examen es saber que saben. Exacto, sí. Ok, ahorita estamos hablando mucho de los exámenes y en mi mente solo se me vienen a chicos de secundaria, ¿verdad? ¿Qué experiencias o qué has escuchado desde los profesores en cuanto a unir esto, PBL y Cambridge? Ok, en realidad estamos en un proceso de, porque en algún momento esto se creyó que eran incompatibles y a partir de varias experiencias que hemos tenido con algunos profesores, están empezando a incorporar las preguntas de los exámenes dentro de los... Porque un proyecto está lleno de preguntas. Un proyecto, en realidad, un proyecto desde PBL, como lo trabaja Tree of Life International School, es un proyecto lleno de preguntas y es preguntas constantes para guiar la indagación de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre preguntas en PBL y preguntas en un examen? No hay diferencias. No hay diferencias, porque ¿para qué sirve la pregunta? Y esto me remite a Paula Carlino, que es una de mis mentoras, donde los exámenes no pueden ser una sentencia. Los exámenes tienen que ser parte del proceso de aprendizaje. Entonces, incorporar las preguntas de exámenes dentro del proceso de aprendizaje va a dar, además, y esto tiene que ver con la evaluación auténtica de los aprendizajes, nos sirve para tener información sobre qué necesitan nuestros estudiantes, en qué tenemos que apoyarlos más, en qué tienen que trabajar. Y las preguntas nos van a permitir llevarlos por este camino del conocimiento. Por supuesto. Muchísimas gracias, Flor, por estar aquí con nosotros hoy y explicarnos, y que en casa también y los papás entiendan cómo vamos en un sentido, ¿verdad? Y cómo Cambridge y PBL hacen una unión para hacer lo que dijiste, una evaluación auténtica. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Continuamos con Educados. Tree of Life International School is a learning community that is student-focused, project-based, dynamic, and growing. Come visit us and be part of the Tree of Life family. More than a school, Tree of Life is a place kids call their own. Y de verdad que este programa estuvo lleno de mucha información muy importante para nuestros estudiantes y sus familias. En el próximo Educados estaremos hablando con estudiantes que ya se encuentran en otras universidades y nos van a contar cómo fue su proceso después de graduarse con Cambridge. Así que no se lo pierda nuestro próximo programa de Educados.